¿Quiénes son los Vindicadores? Son hombres y mujeres nacidos en la desgracia, educados en la oscuridad, y forjados en el peor de los infiernos, con un solo objetivo: proteger a la humanidad. Primera parte. Los Vindicadores. Al momento del inicio de la expansión del universo como lo conocemos, nacieron unas entidades, conocidas como los Fundamentales. Energía viva, cuya única tarea era ir vagando por el universo, dejando una estela de energía cósmica a todo aquel planeta que visitaran. A esta energía se le fue nombrada como la esencia. Una energía que permitió que en los planetas con las condiciones más adversas, la vida pudiera desarrollarse. Siglos, o hasta milenios después, los fundamentales regresaban a esos planetas para reproducirse con las formas de vida que ahí habitaban, incluidos los humanos. Esto hacía que no solo nacieran otros humanos, sino que también se creaban nuevos fundamentales. Pero una particularidad de los humanos descendientes de los fundamentales, era que nacían con habilidades especiales. Estos humanos fueron conocidos a lo largo de la historia como dioses. En cada civilización de hace miles de años existían varios de estos, admirados por sus habilidades, pero pronto estos dioses comenzaron a sentirse superiores a los demás humanos, volviéndose violentos y despiadados, así que la única forma de sobrevivir, era venerarlos y estar a su completo servicio. Más de 2000 años antes de nuestros tiempos actuales, un hombre de nombre Tion, comenzó a viajar por el mundo durante 20 años buscando la forma de acabar con un dios, después de que uno de ellos arrasara su aldea, y asesinando en el proceso a lo más preciado que tenía, su esposa e hijo. Después de muchos años, este hombre descubrió cómo utilizar la esencia, energía que permitía manipular las 21 fuerzas elementales. Desde ese momento aquel simple mortal se convirtió en un asesino de dioses, logrando conseguir vengar la muerte de su familia. Los diferentes panteones de dioses alrededor del mundo no podían creer lo sucedido, por lo que comenzaron a ser más despiadados con los humanos, teniendo miedo de que aquellos seres insignificantes se rebelaran contra ellos. Durante sus viajes escondiéndose de los dioses, Tion encontró a una adolescente huérfana. El pueblo de la chica había sido conquistado por el imperio, llevándola a ella y a todos los demás habitantes, como esclavos para ser puestos al servicio del rey. Pero en ese momento, una fundamental errante, quien había abandonado sus responsabilidades, la escogió como su recipiente, adentrándose en el cuerpo de la chica y otorgándole un poder inimaginable, logrando acabar con los soldados del imperio, pero también asesinando a su familia y a su pueblo entero en el proceso. Esta chica quedó devastada por sus acciones, intentando en varias ocasiones suicidarse. Pero la fundamental que vivía en su interior, llamada Amni, no se lo permitía. No dejaría que su recipiente muriera, ya que eso implicaría su muerte también. Tion ayudó a esta chica a controlar a Amni, y usar su poder a voluntad, llegando a considerarla como una hija. Estos dos guerreros viajaban a diferentes lugares, deteniendo a los dioses despiadados y crueles. Pero durante sus viajes se percataron de otra cosa. No solo los dioses eran un peligro para la humanidad, también al mundo, llegaban criaturas de lugares desconocidos, y además, los humanos eran un peligro para ellos mismos. Tion y la chica, ahora con el nombre de Inma, se veían en la necesidad de proteger a la humanidad, acabando con dioses, bestias y humanos que presentaran un peligro potencial. Años más tarde, un grupo de 7 dioses los encontraron a ambos. Tanto Tion como Inma eran capaces de enfrentar a un dios por sí solos, pero jamás podrían contra 7. Viendo que no había posibilidades, Tion obligó a Inma a salir huyendo mientras él los distraía. Inma tuvo que acatar las órdenes muy a su pesar y salir de ahí. Solo para ver a lo lejos cómo Tion era asesinado por los dioses. Inma ahora estaba por su cuenta, pero ella sola no podría defender a toda la humanidad. Un día, después de cazar a un lobo gigante que había atacado una pequeña familia que vivía en una cabaña en el bosque, Inma vio como los únicos 2 supervivientes eran 2 niños ahora huérfanos. En ese momento, Inma tuvo una idea, por lo que comenzó a entrenar a esos 2 niños para que pudieran controlar la esencia.
Fue ahí cuando creció la esperanza para la humanidad, ya que se había dado el nacimiento de una organización que se encargaría de proteger a la humanidad de cualquier amenaza sin importar el costo. Inma se había convertido en la fundadora de los Vindicadores. Así durante 2000 años, los Vindicadores actuaban para proteger las vidas humanas bajo el mando de Inma, quien debido a tener una fundamental dentro de sí, después de tantos años seguía viéndose completamente igual. Los Vindicadores rescataban niños huérfanos para entrenarlos y fortalecerlos con el fin de ser protectores. El problema que existía, era que debido al aumento de la población, las criaturas de otros mundos cada vez se volvían más peligrosas, lo que convirtió a los Vindicadores en máquinas de matar, teniendo que dejar atrás su humanidad para proteger al mundo. Así llegamos a tiempos actuales, ahora los Vindicadores ya contaban con más de 14.000 miembros entre sus filas, pero todos habían tenido semanas atareadas. El abrimiento de un portal interdimensional artificial, fracturó la estabilidad espacio-temporal del campo magnético de la Tierra, causando la llegada y propagación de una incontable cantidad de bestias. Un hombre de 30 años, que fue encontrado huérfano vagando por la ciudad por un Vindicador, para posteriormente ser adoptado y entrenado, y que había adoptado el sobrenombre de KL, las primeras letras de su código de identificación, se hallaba en el bosque combatiendo contra el Devastador, quien llevaba 3 meses suelto por el mundo, contando con 1300 personas asesinadas. El cuerpo del Devastador está recubierto de placas de hueso reforzado que funciona como armadura a prueba de la gran mayoría de proyectiles, incluida el hacha de cazador que KL llevaba consigo. Él se dio cuenta de esto, por lo que logrando evadir los ataques del Devastador con demasiada destreza, logró contraatacar, cortando directamente en las partes expuestas del cuerpo del Devastador. Logró cortar la parte interior del brazo derecho, desgarrando varios nervios y dejando el brazo del Devastador inutilizable. Pero el monstruo, sin intenciones de detenerse a pesar de haber perdido el brazo, con su puño izquierdo arremetió contra el Vindicador, quien logró reaccionar colocando sus manos en el suelo para levantar un muro de piedra frente a él para bloquear el golpe. Pero la fuerza del monstruo fue tal que atravesó el muro, golpeando en el torso a KL. El golpe envió al Vindicador contra un árbol a unos 20 metros. KL se reincorporó rápido, pero notó que tenía dificultades para respirar. Al parecer el golpe le había roto varias costillas y una le había atravesado el pulmón izquierdo. KL no tenía tiempo para lamentarse por el dolor, ya que el Devastador venía contra él. Dio una vuelta pasando entre las piernas del Devastador, quien impactó contra el árbol y derribándolo, momento que el Vindicador aprovechó para cortar los tendones de ambas piernas del monstruo, que no pudo soportar su propio peso y cayó al suelo. Parecía que la victoria era para el Vindicador, pero el Devastador aún tenía la fuerza suficiente para arrastrarse con un solo brazo. KL simplemente saltó sobre el brazo del Devastador, y de igual forma desgarró sus nervios, dejando ahora sí al monstruo incapaz de moverse. El monstruo solo rugía, pero ya no había nada que pudiera hacer. El Vindicador, para darle fin a la vida de aquella bestia que había asesinado a tantos humanos, haciendo uso del elemento oscuridad, recubrió su hacha y comenzó a golpear la cabeza del Devastador, hasta que después de unos cuantos minutos, el filo de su hacha atravesó el cráneo del Devastador, enterrándose en el cerebro, causando una parálisis completa, lo que lo llevaría a la muerte en unas horas. Debido a que el cuerpo del Devastador era demasiado grande y resistente para incinerarlo y destruir la evidencia de su existencia, el Vindicador hizo varios cortes en todo el cuerpo, esto con el fin de que los gusanos entraran en el monstruo y ellos fueran quien lo devoraran hasta no dejar rastro de él. KL, después de la dura batalla y con varias costillas rotas, emprendió su camino de regreso al templo Vindicador para sanar sus heridas, pero antes de salir del bosque, vio el cuerpo de una joven niña a un lado del lago, con una presencia espiritual cercana a ella. Los Vindicadores no pueden ver directamente espíritus, pero se les entrena para poder sentirlos. Fue entonces, cuando el Vindicador se acercó a ver lo sucedido, y notó que se trataba de unas hermanas gemelas.
El espíritu de la niña Valentina, al percatarse de que el hombre podía sentir su presencia, le contó todo lo sucedido, pidiéndole ayuda para revivir a su hermana que se había ahogado en el lago. El Vindicador le explicó que había una forma de devolverle la vida a su hermana, pero esto solo se podía hacer si ella sacrificaba su propia alma para hacer un intercambio. Valentina, viendo que su hermana aún tenía una vida por delante, a diferencia de ella, aceptó. Así que el Vindicador levantó el cuerpo de Valeria y se fueron al templo Vindicador. KL, junto con el cuerpo de Valeria y el espíritu de Valentina, llegaron al templo en Ciudad de Ángeles, el templo Vindicador más grande de todo el mundo, y hogar de Inma, quien tras 2000 años, seguía viéndose tan hermosa como cuando aprendió a controlar a la fundamental dentro de ella. La apodada diosa primigenia se encontraba en una reunión con los guardianes elementales, los Vindicadores que habían demostrado ser más fuertes y capaces de llevar consigo un cristal elemental del jardín de la sangre. Un cristal que pasa de generación en generación para cada uno de los elementos. Inma, al ver que KL llegó con el cuerpo de una niña, fue a ver qué sucedía. KL le contó todo, e Inma aceptó hacer el sacrificio para revivir a Valeria. Con la condición de que al regresar a la vida, empezaría su entrenamiento para convertirse en una Vindicadora. KL dejó a las niñas con Inma, y él se fue a curar sus heridas. KL aspiraba a convertirse en el guardián de la oscuridad, ya había cumplido 30 años, lo que significaba que su muerte podría estar cerca, ya que los Vindicadores suelen vivir una media de 30 años, muriendo en el combate, y siendo fieles a su propósito, proteger las vidas inocentes. Es muy rara la ocasión en que un Vindicador puede llegar a viejo, pero a ninguno le importa si muere haciendo su labor. Aún así, KL no quería morir sin antes poder convertirse en un guardián. Al día siguiente, Inma fue con KL a informarle la situación de las gemelas. Valentina había dejado de existir, pero su sacrificio había regresado a la vida a su hermana Valeria, quien no tenía ningún recuerdo de su vida antes de ahogarse, por lo que fue llevada a las montañas, lugar donde entrenaban a los futuros Vindicadores. Las heridas de KL aún no sanaban, cuando la actual guardiana del aire, le informó que una aberración, después de pasar varios años bajo tierra, salió a la superficie, y ahora era capaz de devorar pueblos enteros. Ella le encargó la misión de cazar a la aberración, no solo para demostrar que era capaz de convertirse en un guardián, también era el Vindicador de más alto rango disponible, ya que los guardianes tenían otra llamada de una amenaza de nivel continental. Así fue como KL, con sus costillas aún vulnerables, emprendió el camino para cazar a la aberración. El Vindicador llegó a la zona, notando que solo quedaban unos cuantos escombros de lo que alguna vez fue un pueblo. Puso su mano en el suelo para sentir las vibraciones y localizar a su presa, pero se dio cuenta que un gran objeto se dirigía hacia él desde debajo de la tierra. KL logró moverse a tiempo, evitando entrar a la boca de la aberración cuando salió del suelo. KL se sorprendió al ver semejante criatura. Nunca antes había visto una persona convertirse en algo así. La aberración se lanzó contra el Vindicador, quien logró moverse a un lado, empuñando su hacha y empezar a desgarrar el costado derecho de la aberración. Fue entonces cuando notó que sus cortes no servirían de nada, ya que la cantidad de grasa que tenía la criatura en el cuerpo, evitaba que cualquier corte pudiera ser mortal. Ahora tenía que pensar en un plan para asesinar a la aberración. Pero no tenía tiempo suficiente para pensar, ya que la criatura era demasiado errática. Los tentáculos salientes de las bocas de la aberración, intentaban agarrar al Vindicador, pero por más que los cortara, estos volvían a crecer. KL supuso que la única forma de matar a la aberración era desgarrar sus órganos desde dentro, pero era una mala idea ya que los filosos dientes de su boca, le arrancarían partes de su cuerpo con mucha facilidad. Ahí una idea llegó a su mente, usar los dientes de la aberración contra sí mismo. El Vindicador, ya con su plan en mente, subió al lomo de la aberración y se acercó a su boca. Sujetándose de uno de sus tentáculos, comenzó a golpear la base de un diente con la intención de sacarlo. Pero no era tarea fácil, ya que los demás tentáculos intentaban atacarlo, además la aberración se movía demasiado.
El Vindicador estaba a punto de sacar el diente, cuando la aberración dio un ligero salto, causando que Kaele perdiera el equilibrio, cayendo así a la boca llena de dientes. Por suerte logró clavar su hacha en el cuerpo de la aberración y no caer, pero su pierna derecha no tuvo la misma suerte, ya que la criatura cerró su boca, mordiendo por debajo de la rodilla a la pierna del Vindicador y cortándola al instante. La aberración continuaba moviéndose erráticamente, provocando que el Vindicador saliera disparado. Después de caer al suelo, Kaele tuvo complicaciones para levantarse, acababa de perder una pierna, y comenzaba a desangrarse, por lo que se vio en la necesidad de tomar su hacha y con su otra mano comenzar a generar fuego calentando el metal del hacha hasta brillar en un color rojo intenso. Una vez con el metal a punto de fundirse, procedió a cauterizar su pierna. El dolor era indescriptible, pero los Vindicadores son entrenados para no mostrar debilidad, por lo que solo soportó el dolor, y utilizando de apoyo su hacha, se reincorporó. La aberración volvió a ir tras el Vindicador, quien tuvo que volver a evitar su ataque y volver a subir a su lomo. Fue más complicado, ya que ahora tenía un soporte menos. Pero pudo regresar al borde de la boca, y continuó golpeando el diente a punto de caerse, hasta que finalmente lo pudo arrancar, dejando que entrara en su boca. El Vindicador pudo arrancarle otro par de dientes a la aberración, tragándoselos de igual manera. Poco después, sangre comenzó a salir de la boca de la criatura. Al parecer el plan había funcionado, y ahora los dientes estaban desgarrando los órganos internos de la aberración. El Vindicador bajó de su lomo y se puso a salvo, viendo cómo la aberración se retorcía del dolor. Debido a esto, regresó al suelo, escapando del lugar. Esto no le importó al Vindicador, ya que la criatura no podía hacer nada al respecto, y dentro de poco moriría tras perder mucha sangre. La cacería había sido exitosa, aunque Kaele acababa de perder parte de su pierna. Al regresar al templo, se le daría una prótesis, que aunque no daría lo mismo que su pierna, le ayudaría a mantenerse en pie. Cansado, el Vindicador se sentó recargado de un árbol, viendo los restos del pueblo. Muchas personas habían sido devoradas por la aberración, pero a partir de ese momento, ya no lo volvería a hacer. Esa es la vida de los Vindicadores. Personas que se arriesgan a morir de las maneras más crueles y crudas posibles, con el único fin de proteger a la gente indefensa. Así es como han estado trabajando durante 2000 años bajo las órdenes de Inma, quien tiene la esperanza de que algún día los Vindicadores puedan vivir tranquilos, trayendo la paz a nuestro mundo. Kaele despertó después de un merecido descanso, se puso de pie para regresar al templo. Pero en ese momento frente a él apareció un duende demonio. Este duende era la mascota de la Guardiana del Humo, quien también es la única Vindicadora no humana, siendo hija del diablo, el emperador del infierno. Además el duende tenía la función de ser el mensajero de los Vindicadores, debido a su habilidad de transportarse a cualquier lugar del mundo. Este pequeño ser le entregó una nota al Vindicador. Era un mensaje de Inma, pidiendo que todos los Vindicadores se reunieran de inmediato a las afueras de Ciudad de Ángeles. Se trataba de una amenaza de nivel planetaria, el mayor peligro al que los Vindicadores se habían enfrentado en toda su existencia. Inma necesitaba a todos sus soldados listos para la batalla, ya que a la Tierra había llegado aquel que se hace llamar el heredero de la galaxia.